Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro del ciclo sobre herramientas de evaluación psicológica pericial. Esta actividad que empezamos hoy va a continuar el 4 y va a terminar el 11 de noviembre, siempre en el mismo horario de las 14 horas y con el mismo enlace que usamos para entrar hoy. Ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Dirección General de Asesorías Periciales de esta Suprema Corte. Nos acompañan hoy quienes van a ser las expositoras a lo largo de estos encuentros: Virginia Andrea Pérez, licenciada y profesora en Psicología, perito psicóloga, diplomada internacional en Psicología Jurídica y Forense, diplomada universitaria en abordajes de consumos problemáticos en la Universidad Nacional de Tucumán; y Verónica Silva Acevedo, licenciada en Psicología, perito psicóloga, jefe de trabajos prácticos, suplente de la cátedra Psicodiagnóstico en la Facultad de Psicología de La Plata, especialista en evaluación y diagnóstico psicológico. Ahora, con ya las presentaciones de rigor hechas, sobre el final vamos a abrir el espacio para que puedan intercambiar con Verónica y Virginia cualquier consulta o aporte que tengan para hacer. Así que bueno, con todos estos avisos parroquiales hechos, agradecemos muchísimo a Verónica y a Virginia. Tenemos una tercera expositora que nos va a acompañar en los otros dos encuentros. También a todas las personas que se están conectando. Y bueno, Verónica, Virginia, el espacio es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, un gusto tenerlos a todos del otro lado. Lamentablemente no podemos ver bien las caritas, así que es esto de la virtualidad que genera cuestiones encontradas, de no saber bien cuánta gente tenemos en el otro lado y demás. Bueno, un poco la mínima introducción. Las tres clases las repartimos entre nosotras tres en diferentes temáticas de acuerdo al temario que se subió, ¿sí?, a la página, con un hilo conductor, ¿sí? El objetivo, no sabemos bien exactamente quién es el público que nos está escuchando, esa cierta intriga que tenemos. Nosotros lo abrimos a psicólogos, psiquiatras, profesionales afines, incluso abogados. Así que arrancamos mucho desde una cuestión bastante básica o cuestiones generales, así que bueno, ustedes tienen igual acceso al calculo, Julia, que tendrán acceso al escribir vía chat, ¿no? Sí, por el chat pueden hacer consultas, aportes. Si quieren escribir vía chat la ocupación de cada uno de ustedes para que tengamos idea de a qué se dedican, ¿sí? Un poco saber hacia dónde ajustamos un poco el lenguaje de lo que vamos diciendo. Esto fue una propuesta que se nos hizo, en realidad llegó a la Dirección General de Asesorías Periciales, esta convocatoria a que un grupo de peritos de acá de La Plata hiciera una exposición sobre este título, herramientas psicológicas, que este fue un poco... así que más que esas indicaciones no tuvimos, así que más o menos construimos el programa pensando qué es lo que podía servir en términos generales, al menos como para una introducción a la gran variabilidad de temáticas con las que trabajamos desde la pericial y compleja, ¿no? Entonces, después iremos viendo en la medida de las preguntas o las dudas que surjan, obviamente posibilidades a futuro de poder ampliar o profundizar en alguna temática. Así que bueno, las dejo con Virginia, que va a arrancar con toda la parte principal, ¿sí? Igualmente voy a empezar compartiendo la pantalla. Espero que ya lo probamos antes de arrancar. Que funcione. Pero esperemos que funcione. El chat lo veo si comparto pantalla o abro del celular no se para puede ver, pero yo cualquier cosita puedo irles nos avisa. relatando. Dale. Yo voy a tratar de verlo así no interrumpimos. Bueno, hola a todos. Vero hizo la presentación general, un poco como ella comentó, cuando nos proponen preparar esta capacitación y se nos da el título de herramientas de evaluación pericial psicológica, pensamos que el imaginario quizás pueda caer en el reduccionismo
de pensar en un psicodiagnóstico, en cómo armar una batería, en la especificidad de ciertas técnicas, pero nosotras entendemos que nuestras herramientas de trabajo van mucho más allá del psicodiagnóstico propiamente dicho. La evaluación pericial psicológica, si bien incluye el psicodiagnóstico como técnica, como herramienta, a la vez lo excede. Tiene la característica particular de que se produce exclusivamente por un encargo judicial y culmina con un dictamen que va a constituir uno de los elementos que el magistrado interviniente podrá valorar en el momento de dictar una sentencia. Y resalto el podrá valorar porque, bueno, sabemos que las pericias no son vinculantes, es decir, que una vez producidas pueden tenerlas en cuenta o no. En este sentido, los y las peritos debemos pensar con qué contamos y con qué pretendemos contar desde el momento en que se nos designa ya la intervención en un expediente judicial. Entonces, cuando hablamos de herramientas, debemos dirigir una mirada expandida hacia los escritos que contiene ese expediente, los actores que intervienen, los roles que ocupan en el litigio, sea el fuero que sea, los tipos de discursos que se entrecruzan, las particularidades de efectuar una evaluación psicológica en el ámbito forense y particularmente jurídico dentro del área forense, y todo esto a la luz de que vamos a encontrarnos con una persona particular, que vamos a acceder a sus procesos subjetivos más profundos, esto de una manera ética y construyendo el camino que vayamos considerando sea el más adecuado. Por eso organizamos el programa tal como lo presentamos, intentando abordar, como dijo Vero ampliamente, nuestra intervención como peritos, en nuestro caso oficiales, y bueno, intentar compartir cómo trabajamos nosotras. Voy a comenzar haciendo una introducción conceptual sin adentrarme mucho en ello, pero bueno, para contextualizar un poco nuestra labor. El espacio en el que se inserta nuestra actividad pericial es el proceso judicial. Y se refiere, si lo vamos a definir, como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí por vínculos de causalidad, porque cada acto supone al anterior, y cuyo objeto consiste en el pronunciamiento de una sentencia por parte de un órgano del Poder Judicial. Dentro del proceso judicial, los peritos oficiales de la asesoría pericial intervenimos para todos los fueros, excepto para familia y responsabilidad penal juvenil, que cuentan con sus equipos de trabajo propios, sus propios cuerpos técnicos, y bueno, en casos excepcionales intervienen los peritos de la asesoría pericial. Y también intervenimos en las diferentes instancias, incluyendo pedidos directos de la Suprema Corte. Por ejemplo, en el fuero penal, que suele decirse que intervenimos como medida de prueba en la instancia probatoria, no, también intervenimos en solicitudes de beneficios morigeratorios, escarcelatorios, intervenimos con sujetos condenados en la instancia de ejecución de su condena, participamos también en la oralidad, es decir, en la instancia de debate. Y bueno, un poco como refleja el Power en términos legales, nuestra convocatoria actual está enmarcada en el artículo 244 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que establece se podrán ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna materia, ciencia, técnica o arte. Asimismo, en el fuero civil y comercial, la Cámara, a partir de la jurisprudencia, define al perito, no voy a decir la definición para no ser reiterativa, pero lo define en los mismos términos. Entonces, de la legislación lo que se desprende es que el perito o la perito es un auxiliar de la justicia que por su idoneidad brinda un asesoramiento especializado, ajeno al saber específicamente jurídico de la autoridad que está requiriendo nuestra intervención. Esto lo dice la letra y bueno, podemos dar un paso más y pensar el concepto a partir de un lenguaje, de nuestro lenguaje de uso cotidiano, ¿no? Y auxiliar como verbo y no como sustantivo, según el diccionario de la Real Academia Española, aduce que es dar auxilio. Y dar auxilio es ayudar.
Entonces podemos pensar que nuestra función es la de brindar ayuda a través de conocimientos específicos para que la autoridad judicial pueda realizar un abordaje que no se reduzca a lo meramente legal y alcance una comprensión más acabada del hecho que se dirime o se investiga. ¿Por qué esta idea de recurrir al lenguaje cotidiano? Justamente porque nuestra tarea, además de implicar la evaluación pericial de una persona, implica una instancia de traducción del lenguaje científico a un lenguaje que, sin ser el jurídico, ofrezca la mejor manera de expresar lo que como psicólogos y psicólogas pudimos elucidar en el abordaje de un caso. El perito psicólogo tiene la particularidad de que se inserta en un campo ajeno, que es el campo del derecho. La actividad pericial implica actuar dentro de un espacio que está marcado y delimitado por el discurso jurídico. Se nos plantea entonces un tema de discursos. Somos convocados desde el discurso legal para responder desde otro discurso, que es el psicológico. Y ello en la búsqueda de una verdad que asimismo adquiere diferentes sentidos según el discurso desde el cual podamos pensarla. El discurso jurídico busca reconstruir la verdad fáctica. He leído muchas veces que en realidad lo que busca es alcanzarla, pero bueno, sabemos que la verdad no se alcanza una vez producida preteritamente, pero lo que sí va a intentar es reconstruirla. Y sabemos que el discurso del derecho es predominantemente positivista, por lo cual busca certezas, causas, generalidades, requiere soluciones y verdades fácticas. Subyace el propósito de conocer el sentido de un acto en relación con la ley escrita, y ello para poder correlacionarlo con una ley y dictar una sentencia. Eso desde el lado del campo jurídico. Pero desde la ciencia psicológica sabemos que hay tantas verdades como subjetividades las hay. Y nosotros indagamos otra verdad, que es la verdad subjetiva. El discurso psicológico puede dar respuestas desde lo relativo. Esto en el sentido de lo singular de cada situación. Da cuenta de posibilidades y de ciertas verdades del sujeto, objeto de su evaluación. ¿Preguntamos por el hecho fáctico? Sí, lo hacemos. Y esa es una de las particularidades de la intervención psicológica en el ámbito jurídico. Pero preguntamos por el hecho fáctico no para reconstruirlo, sino para situarlo en una historia particular, en un psiquismo singular, intentando rastrear la posición subjetiva en relación al mismo. Y si nos vamos más allá, el grado de responsabilización y bueno, cuestiones psicológicas. Entonces, como lo ha escrito nuestra referente, Graciela Gardiner, el sistema simbólico particular del derecho cumple con la función de construir la verdad jurídica. La pericia psicológica debe producir un dictamen que diga algo sobre la verdad subjetiva del sujeto. Como dije anteriormente, nos encontramos con el desafío de traducir nuestros conceptos psicológicos a un lenguaje comprensible, pero a la vez no perder la especificidad. Este tema se va a profundizar un poco más en el próximo encuentro cuando se aborde la elaboración del dictamen. Pero bueno, ¿cuál es la idea de hacer esta introducción? Es la de definir una primera herramienta de trabajo que es el discurso psicológico en el ámbito jurídico. El propósito final, como podemos ver en la ilustración del Power, es la de tender un puente entre ambos discursos, entre ambas verdades, con la finalidad propia del lenguaje, que es la de entendernos. En el propósito de articular una verdad jurídica con una verdad subjetiva, debemos adoptar un pensar crítico, sostener un posicionamiento ético, que implica hablar y responder desde la palabra del sujeto, aquel que justamente en el proceso tiene poca ocasión de tomar la palabra, es prevalentemente hablado por otros, por sus representantes legales, testigos, escritos. Justamente hablando de los dos tipos de discurso, el primer contacto que nosotros como peritos tenemos con el requerimiento de intervención es el lenguaje jurídico. Nos llega un oficio, nos llega un escrito en el que se requiere saber sobre cuestiones de psicología.
insertos en un contexto específico con sus propias particularidades, tenemos que definir las características a partir de ese primer contacto de nuestra intervención. Por un lado, debemos tener presente que trabajamos con el método clínico, ya que apuntamos a la singularidad y nos sabemos incluidos en una relación transferencial en un contexto particular. Es una actividad clínica que tiene la particularidad de ser un quehacer forense porque se inscribe en un proceso judicial, como dije inicialmente. A la vez, como quehacer forense, la evaluación psicológica adquiere características propias que la diferencian de la evaluación en otros ámbitos de la psicología, como puede ser el laboral, educacional, clínico. Me refiero en este punto a la necesidad de definir nuestro encuadre particular con objetivos precisos, reconociendo nuestros alcances y nuestros límites en dicha intervención. La evaluación pericial psicológica, como toda evaluación psicológica, es un proceso y bueno, justamente implica una sucesión de etapas. Bueno, acá como se ve en el Power, dentro de estas etapas, como para ordenar, podemos situar la lectura de los antecedentes, que es el tema, voy a hacer una lectura general de este Power y después voy a profundizar sobre lectura de los antecedentes. La evaluación de la pertinencia o no de los puntos de pericia, es decir, la posibilidad de responderlos o no desde nuestra ciencia. A partir de ello, planificar un proyecto de metodología de trabajo. Y digo un proyecto porque se va a ir ajustando en el curso de la evaluación según lo que vaya surgiendo, el estado emocional, psicofísico de la persona a peritarse. En el curso se va a considerar la necesidad de requerido de administración de técnicas o no, o de sumar más entrevistas a las pensadas inicialmente o cancelar. Digamos, se va viendo en el curso del desarrollo de la misma. Y bueno, y por último, el dictamen pericial, cumpliendo desde ya con las condiciones formales, pero a la vez dando cuenta de la evaluación particular y singular que se ha llevado a cabo. Hoy vamos a abordar hasta la planificación de la metodología, el resto se va a ver a partir del encuentro siguiente. Bueno, entonces, como dije, el discurso psicológico es una primera herramienta para nosotros, en tanto implica un proceso de traducción, y tenemos una segunda herramienta que es la lectura del expediente. Al expediente lo podemos definir como un legajo de foliatura corrida, hoy la mayoría está digitalizado, a partir de la pandemia sobre todo, en el cual se reúnen en forma ordenada todas las actuaciones producidas por las partes, por el juez, por los terceros, por sus auxiliares. Es la crónica escrita, oficial y fehaciente de los actos realizados en el marco de un proceso judicial. Los peritos que vamos a intervenir en ese proceso estamos autorizados a consultarlos y debemos hacerlo. Históricamente fue un tema de debate con autoridades judiciales, hemos peleado para digamos, que reconozcan la procedencia de que nosotros podamos acceder a la lectura del mismo. Se solía decir, para negar el acceso al mismo, que leerlo nos condicionaba, nos determinaba la tarea pericial a llevar a cabo. Pero bueno, con el paso del tiempo las autoridades judiciales pudieron comprender que en el marco de nuestra metodología de evaluación y dentro del método científico es parte de nuestra labor proceder a su compulsa. Ya prácticamente lo envían de estilo sin necesidad de pedirlo. Y bueno, eso se consiguió a lo largo del tiempo, digamos, en una lucha, en una suerte de lucha, en la cual comprendieron que es una herramienta de trabajo. De hecho, discúlpame, Sí. me hago una acotación. De hecho, acá en la sección de Psicología de la Pericial de La Plata, no se designa el expediente si no se remitieron, aunque sea mínimamente, la requisitoria de elevación a juicio, algo que contextualice la situación. Eso ya está instaurado desde la jefatura. Sí. Justamente, bueno, porque la lectura del expediente para nosotros es una fuente de información que va a ser fundamental para determinar los pasos siguientes, las características exploratorias en principio de la entrevista forense y todos los pasos siguientes. Nos permite tener una primera idea de los hechos investigados o en litigio,
elaborar hipótesis y a partir de las mismas construir nuestro proyecto de abordaje de trabajo. De esto se desprende que una pericia psicológica efectuada sin la lectura del mismo no es una evaluación forense. A lo sumo es una evaluación clínica superficial para el contexto en el que se lleva a cabo, que es el jurídico. En el ámbito forense, como dije antes, siempre interesan los hechos que se investigan, y bueno, a partir del expediente podemos ver quiénes lo han aportado a la causa, los roles que juegan esos actores, independientemente de si el contenido de las declaraciones y denuncias a las que accedemos admiten credibilidad o no, y ahí volvemos al tema de la verdad jurídica, no es para alcanzar la verdad jurídica que nosotros requerimos el expediente. El expediente nos aporta información relevante para todo el proceso, como dije anteriormente, y bueno, ¿qué es lo que rastreamos fundamentalmente cuando leemos el expediente? En primer lugar, la pertinencia o no de nuestra intervención en ese requerimiento. O sea, nos hacemos la pregunta, ¿se puede dar respuesta a este pedido desde nuestra ciencia? Ese tema, bueno, lo voy a ahondar cuando hablemos sobre los puntos de pericia. Asimismo, nos permite obtener datos, planificar el proyecto de metodología de abordaje, la cual, bueno, como dije, queda sujeta a las modificaciones sobre el devenir de la evaluación. Vamos a tomar contacto con declaraciones o negativas a declarar de las partes involucradas, aportes de testigos, leer las denuncias y las declaraciones, o bueno, si nos vamos al foro civil y comercial o contencioso administrativo, leer el escrito de demanda. Nos permite después, en el momento de la evaluación, utilizar nuestra herramienta de señalamiento y confrontación, ¿no? Ya que, bueno, la modalidad de respuesta del sujeto frente a estas técnicas, como las preguntas que le vamos formulando, son indicadores diagnósticos también. Asimismo, podemos sondear si obran constancias de evaluaciones o intervenciones previas en salud mental. En el caso de personas privadas de la libertad, si contamos con el informe del equipo de salud mental de su lugar de detención, podemos solicitarlo si lo consideramos necesario, dado que ellos se encargan de la parte asistencial de esa persona que nosotros evaluamos. También en causas penales nos resulta de utilidad ver si la persona cuenta con antecedentes, pero ¿con qué objetivo? Para ver si ha sido evaluado en otra causa. Si cuenta con antecedentes, si hay una pericia previa, intentamos rastrearla, ver qué perito intervino y hacer una actualización de esa pericia para no someterlo a una sobreevaluación innecesaria. En el caso de las causas enmarcadas en violencia de género, solemos ver con mucha frecuencia una escalada de denuncias, escalada en cuanto a gravedad de los hechos, que pueden empezar con daños o violaciones a restricciones perimetrales, seguir por lesiones agravadas, leves, y en algunos casos terminar en denuncias de abusos sexuales o femicidios. Entonces, esta lectura nos aporta un material enriquecedor para ya poder empezar a pensar en el caso desde la letra escrita antes de acceder a la persona, ¿no? A la evaluación de la persona, a partir de los desarrollos conceptuales en materia de género. Y bueno, y asimismo, en el caso de las víctimas, tanto de violencia de género como de otros delitos, prestar particular atención a las instancias procesales y de evaluación que vienen transitando, que eso también nos lo aporta la lectura del expediente. Ello con el fin de no producir un efecto de violencia secundaria con nuestra intervención. En el momento de requerir el consentimiento informado, justamente en estos casos conversamos profundamente sobre el estado psicoemocional y la voluntad de encarar el proceso. Lo hacemos siempre, pero en estos casos con mayor detenimiento, si se quiere. La visión global de la causa nos permite formular las primeras hipótesis, proyectar la posible metodología de abordaje que va a quedar sujeto a las características propias del método científico, por lo cual estas primeras hipótesis pueden ser corroboradas, reformuladas o refutadas en el curso de la evaluación. Insisto en esto porque no es que porque leamos el expediente quedemos condicionados. Armamos nuestras hipótesis y luego ingresamos en el desafío mayor,
que es adentrarnos en los procesos subjetivos de una persona y bueno, y a partir de ese momento nada puede anticiparse. Cuando tomamos contacto con el expediente, a la vez accedemos a otra de nuestras herramientas de evaluación, que dije que iba a profundizar luego, que son los puntos de pericia. Temas cabrosos, si los hay para los distintos fueros, debemos prestar particular atención a ellos, que representan los distintos ítems o preguntas que realiza la autoridad judicial. Son los interrogantes técnicos, justamente, que deben dilucidarse mediante la evaluación pericial, sobre los cuales debe dictaminar el perito, y bueno, que en ese sentido guían nuestro trabajo. Asimismo, la detenida lectura nos permite decidir la pertinencia o no de nuestra intervención en la medida en que evaluamos sobre cuáles podemos expedirnos científicamente y sobre cuáles no. Tenemos que hacer una limpieza ahí, ¿no? Y dar cuenta de, bueno, cuáles son atinentes a la ciencia psicológica y desde ahí podemos contestar y cuáles no lo son. Esto lo decidimos nosotros y derribamos con esta posición un mito, ¿no? El que versa sobre el hecho de que todo lo que ordene una autoridad judicial debe ser cumplimentado tal cual es requerido. En ese sentido, hago un alto necesario. No todo lo que pide o ordena un juez debe ser respondido en los términos en los que se lo solicita. Sí debe dársele una respuesta, porque nuestra función es ayudar, como dijimos, ¿no? Estoy anotando las consultas que están apareciendo en el chat, pero las vamos a ir retomando al final, ¿sí? Para no... las anoto para que no se me pierdan y no se suba el chat, pero para que no vayamos cortando y no porque capaz que algunas cosas se van contestando después en el curso. Ah, perfecto. Pero bueno, voy anotando las que van surgiendo. Bárbaro. Bueno, como estaba diciendo, que digamos, al juez sí debe dársele una respuesta, pero no necesariamente en los términos que lo solicita, si no lo podemos contestar científicamente, desde la ciencia psicológica, ¿no? En el caso de que consideremos la no pertinencia de algún punto específico o de algún tipo de requerimiento, debemos contestar fundadamente la razón por la cual nos oponemos a dar respuesta. Debemos reconocer, en cierto sentido, nuestros alcances y nuestras limitaciones. También implica esa posición, ¿no? como profesionales de la salud mental. Vamos a responder desde nuestra ciencia aquellos que correspondan, sobre los cuales podemos expedirnos, y sobre los que no corresponden, que lo hagamos, explicaremos las razones. De este modo damos cumplimiento a la máxima que alude a que todos los puntos de pericia deben ser contestados y no incurrimos en una figura de desacato, de la cual se nos podría acusar si no damos respuesta. Es decir, intentamos explicar claramente y con solvencia científica, para que quien lo requiera pueda entender por qué no podemos contestarlo. Bueno, acá, como se puede ver en el Power, no Filmina, sacamos algunos ejemplos concretos de pedidos que son muy habituales para nosotros, para contarles cómo solemos responderlos y bueno, y pensarlos conjuntamente también en la instancia siguiente de apertura a preguntas. Hemos tomado algunos que son muy frecuentes. En el foro penal, si la persona pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones al momento del hecho. Aparece con muchísima frecuencia este punto de pericia. Si volvemos al principio de la exposición, recordemos que la autoridad judicial apunta justamente a la reconstrucción de la verdad fáctica. Pero nosotros no podemos expedirnos sobre el momento del hecho, porque no estábamos ahí. No somos testigos del hecho. Si respondemos desde ahí, respondemos como testigos y no como peritos. Bueno, esta sería una respuesta quizás desde el sentido común o desde un lenguaje simple al que a veces en la instancia de juicio apelamos para que se puedan comprender nuestras limitaciones, ¿no? Lo podemos pensar también desde las series complementarias de Freud para fundar la determinación múltiple del hecho psíquico, pero bueno, ahí quedamos también adheridos a conceptos exclusivamente psicológicos que pueden resultar
de difícil comprensión para quien no maneja el discurso PSIC. Debemos considerar que además de que el discurso psicológico no es manejado por las autoridades judiciales o los letrados, se han incorporado los juicios por jurados. Los jurados justamente no tienen contacto con la materia legal ni psicológica, por lo cual trabajamos en una línea que requiere aún mayor dedicación para traducir, para que se pueda entender lo que sí, lo que no y cómo, digamos, con un tamizado más fino aún. Bueno, entonces, por ejemplo, este punto de pericia, ¿cómo lo responderíamos científicamente y que sea entendido? Una respuesta posible es: no podemos referirnos al momento del hecho porque la persona ha sido evaluada al momento actual. Asimismo, es dable señalar que el comportamiento está multideterminado por características intrapsíquicas, mundo interno, rasgos de personalidad y por las diferentes vivencias atravesadas en contexto, determinantes del mundo externo y en situación, lo cual no puede reconstruirse en la evaluación pericial psicológica. Vamos a expedirnos en tal caso sobre los rasgos de personalidad, la modalidad de funcionamiento, el posicionamiento subjetivo de la persona que estamos evaluando frente al proceso penal que lo involucra. Es decir, vamos a brindar todos los datos que estén a nuestro alcance, que puedan ser de utilidad para pensar sobre el hecho que se investiga, pero sin referirnos puntualmente a él. Respondemos desde la evaluación desde la subjetividad. Hay otra cuestión que se pone en juego acá en este punto que tiene que ver con las competencias del perito. La posibilidad de responder, que esto tiene que ver puntualmente con el artículo 34 del Código Penal, es competencia de los médicos forenses psiquiatras. ¿Sí? Está regulada por la acordada 1793, que es la que regula las funciones periciales de cada especialidad. Los peritos psiquiatras tienen hasta como si fuese una especie de guía o de preguntas puntuales que les permiten a ellos afirmar esto. Nosotros podemos construir un montón de hipótesis, pero acá también hay otro punto que se juega que tiene que ver con dar por sentado que el hecho se cometió, y que es un tema de suma delicadeza. A ver, porque yo puedo construir hipótesis acerca de un hecho cometido, el contexto, qué fue lo que lo motivó y qué habrá pasado en esa subjetividad, siempre y cuando la persona, en principio, lo reconozca en la entrevista, cosa que si empezamos de porcentajes, creo que el porcentaje me quedo bajo con un 50% que reconozcan el hecho. Me parece mucho menos, alto, ¿no? Menos. Mucho menos, sí. Dentro del porcentaje de la gente que reconoce, esto puntualmente en el área penal, hay que tener mucho cuidado si la persona declaró o no declaró en el expediente. Si la persona declaró y se asumió responsable o intentó dar una explicación de lo que le sucedió. Recuerdo un hecho, por ejemplo, donde el sujeto escribe una carta en donde vuelca y tratando de explicar qué fue lo que le sucedió. Ese es el único contexto que permitiría que nosotros construyamos hipótesis sobre esta subjetividad, y siempre en términos de hipótesis. Por fuera de eso, si hablamos del acto, ya estamos incluso violando parte del secreto profesional, cuando le decimos al sujeto que puntualmente sobre el hecho no podemos expedirnos porque forma parte de ese marco, ¿no? Sí, aparte tratándose justamente de la verdad subjetiva, es en términos hipotéticos, no puede ser de otra manera, por eso sí, al momento del hecho es siempre hipotéticamente. Bueno, el siguiente efectúa una prognosis delictiva del causante, reiteración delictiva o peligro de fuga o entorpecimiento, es otro muy común en el foro penal. Bueno, situando al hecho psíquico tal como lo venimos definiendo, tampoco podemos aseverar cómo el sujeto va a seguir conduciéndose por la vida. Y esto debe aclararse, no es posible desde la ciencia psicológica efectuar una prognosis delictiva.
también vamos a aportar, o sea, siempre la idea es aportar algo como para que pueda pensarse, pero no responderse directamente cuando no es posible. Vamos a hablar sobre la capacidad de comprensión y discernimiento de esa subjetividad, la adecuación a las normas, en su historia de vida, si se quiere también, los rasgos de personalidad salientes, la consolidación de la estancia superyoica, digamos, todo aquello que le pueda servir a la autoridad para pensarlo. Pero en realidad nosotros pronóstico con certeza no podemos hacerlo. Volvemos un poco a lo que planteaba Vero, siempre en términos hipotéticos y a partir de, bueno, de lo que hayamos sondeado. El tema de la aptitud para la reinserción social es un punto que a mí en lo personal me abre muchos interrogantes. Es un concepto que entiendo que cuando lo piden aluden a las condiciones con las que el sujeto cuenta para enfrentar la libertad luego de un proceso de privación de la misma. Pero si lo pensamos psicológicamente, para considerar que un sujeto debe reinsertarse, tiene que haber salido del sistema social en algún momento. Si vamos más allá, nos ponemos más psicológicos aún de la cadena significante. Es decir, el sujeto lo tendremos que pensar como desamarrado del sistema social. Pero la persona, incluso aún estando privada de la libertad, excepto que se trate de una psicosis desencadenada, digamos, sigue siendo parte del sistema simbólico y sigue perteneciendo al sistema social. En todo caso, podemos dar una respuesta en relación a las redes de contención con las que cuente, señalar las que creemos convenientes que puedan incorporarse, hablar sobre la necesidad de llevar a cabo un tratamiento, si lo consideramos necesario y si la persona, digamos, tiene voluntad de hacerlo. Todo lo que pueda favorecer su retorno a la vida en libertad. Pero bueno, aclarando que no es sobre reinserción social sobre lo que nos experimos, sino sobre las condiciones para que pueda retornar de la mejor manera a la vida en libertad, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo un poco que sobre aquellos puntos sobre lo que nos corresponde expedirnos en los términos en los que se nos requiere, explicamos fundadamente las razones, aportamos todo lo que consideramos que de lo evaluado puede ser de utilidad o de interés particular a fin de contribuir con la autoridad judicial. Lejos estamos de querer entorpecer un proceso judicial con nuestro trabajo, pero bueno, debemos sostener un posicionamiento ético como profesionales de la ciencia psicológica. Estas palabras, ¿no? Que son las que están puestas ahí en el PowerPoint, que son las cuales vienen redactados. Posibilidad de reiteración delictiva, peligro de fuga. ¿No? En ese punto, bueno, volvemos siempre a ese rol oracular al que se nos asigna bastante. Hemos pasado a lo largo de la historia, con Virginia tenemos muchos años acá en la pericial, muchas décadas en la pericial, y hemos visto el escalonamiento de la valoración del perito a lo largo de los años en cuanto al incremento de pedidos, es decir, anteriormente eran muy selectivos los que ingresaban, y con el curso del tiempo cada vez apelan a nosotros a que le respondamos cosas a donde no saben, incluso a veces como la primera medida, esto de la prognosis delictiva, la reiteración delictiva, peligro de fuga, desde que se crearon los juzgados de garantías, es prácticamente una regla. Es cada incidente de morigeración alternativa, la prisión preventiva, pasa al perito, y cuando entrevistamos al sujeto le decimos que no es vinculante a nuestra pericia, que el juez puede decidir un arresto domiciliario o no, independientemente de que pida una pericia. Y bueno, eso nos ha dado un cúmulo de trabajo muy importante, que prácticamente en porcentajes es un número muy alto. Y bueno, ¿no? En algunos casos uno se plantea hasta dónde, bueno, esto obviamente va a redundar entonces como consecuencia de la cantidad de cuestiones que uno tiene que atender, ¿no? Pero una vez uno se pregunta si es realmente necesaria una pericia psicológica para que el juez tome la decisión de darle un arresto domiciliario. No, más allá con la limitación esta de que nosotros realmente no vamos a poder contestar esto, ¿no? Más allá, con excepciones raras de psicopatologías graves, claro, trastornos antisociales, que en su caso, los trastornos antisociales ni siquiera necesitan pericia porque
estaba un poco hablando de los antecedentes, retomando lo que decía Mira al inicio, ¿no? Piden una evaluación psicológica y uno lee un jovencito que viene con antecedentes de menores y con 3, 4, 5 sentencias previas y con consumo problemático de sustancias y con informe del servicio penitenciario y toda una pericia con lo que implica todo ese bagaje para responder a esto, ¿no? Entonces hay cuestiones, eso es un gran... pero bueno, tiene que ver con esto de colocarnos ya en el lugar oracular, ese famoso rol oracular del psicólogo, ¿no? De que tiene la bola de cristal con la cual podemos responder absolutamente todo. Sí, sí. No adivinamos el futuro, llegamos a decir por teléfono o en juicios también, pero bueno. Sí, y el pasado. Sí, claro, también. El pasado. El pasado. Reconstruimos lo que podemos e hipotetizamos, estamos ahí. Bueno, voy a pasar al último, después vuelvo al anteúltimo, porque para seguir en la línea penal, en el caso de evaluación de víctimas, se nos suele requerir que nos expidamos sobre la verosimilitud del relato. Ahí ya tenemos otro punto difícil. Nosotros no podemos decir si el relato de una persona es verdadero o falso. Digamos, en todo subyace como que tenemos que definir el caso prácticamente nosotros, que tenemos, ojalá tuviéramos la herramienta para poder, digamos, dilucidarlo, pero no la tenemos. En el caso de la evaluación del relato en víctimas, lo que evaluamos son las funciones cognitivas, la estructura lógica de su relato, si encontramos contradicciones, inconsistencias, si sigue una idea directriz, si resulta un relato coherente. Algo que para nosotros como psicólogos es fundamental, que es la resonancia emocional del mismo, a la luz de su dinámica defensiva, los momentos en que surge angustia, si surge, o ansiedad, y sobre ello nos expedimos. No decidimos si es verdadero o falso. En todo caso, de esto ofrecemos como material recabado si se infiere que resulta creíble o no. Bueno, habíamos estado hablando con Vero sobre este tema porque hay guías que orientan hacia estos parámetros para evaluar la credibilidad, como por ejemplo el CBCA, que es el análisis de contenido basado en criterios, que es alemán, fue creado para evaluar testimonios de niños y niñas víctimas de abuso sexual, se ha ido adaptando, constituye el componente fundamental del SBA o SAB, pero bueno, este tema accede a esta presentación, por eso ofrecimos también después la posibilidad de profundizar en un tema que sea de mayor interés en otro encuentro, en otro momento. Pero bueno, de esto destaco el hecho de que contamos con criterios que nos orientan hacia una respuesta posible. Estos son herramientas basadas en la psicología del testimonio, que es una corriente bastante nueva. Pero sin perjuicio de que el psicólogo maneje o no la psicología del testimonio, esto que señalaba y recién acerca de la diferencia entre verosimilitud y credibilidad del testimonio, es decir, todo nuestro bagaje teórico acerca de lo que es el abuso sexual, por ejemplo, lo que es víctima de violencia, también nos da una serie de elementos diagnósticos que nos permiten ir enlazando y construyendo, ¿no? esa historización y pensar en términos de vivenciado, ¿no? Siempre concluimos en términos de que para el sujeto ha sido vivenciado de tal manera. Y la vivencia tiene la connotación de inscripción psíquica a nivel interno, no necesariamente real, ¿no? Pero bueno, también otro gran tema. Sí. Bueno, y ahora orientándonos un poco hacia el fuero civil y comercial y laboral y contencioso administrativo, fije porcentaje de incapacidad, es de estilo también, pero bueno, una pregunta básica que nos tenemos que hacer nosotros es si podemos decir que un psiquismo está dañado en un 10,1% o en un 10,2%, ¿no? Estamos facultados para negarnos rotundamente a dar respuesta a esto y contamos con aval legal y teórico para fundamentarlo. En primer lugar, la acordada que mencionó Ibero, la 1793 de la Suprema Corte, que regula nuestro ejercicio como peritos oficiales, pero a la cual puede recurrirse,
no incluye el deber de fijar incapacidad para los peritos psicólogos que estamos comprendidos en el artículo 29, sí en cambio para peritos de diferentes especialidades de la medicina. Por lo general lo hace el médico laboralista a la luz de la recopilación de diferentes pericias clínicas, psiquiátricas e incluso la pericia psicológica misma, ¿no? Bueno, el doctor Osvaldo Varela en su libro La actividad en psicología forense también lo explica detalladamente, ¿no? La dificultad de mensurar el daño psíquico y cuánto se pierde en traducir una variable cualitativa en cuantitativa, concluyendo que, digamos, lo que podamos decir va a estar alejado de la realidad al hacer ese forzamiento. Existen baremos, pero los baremos no son psicológicos. Graciela Gardiner, que bueno, la vuelvo a traer, en su libro Construir puentes en psicología jurídica, plantea que los baremos existentes son psiquiátricos y que no disponemos de baremos propios que den cuenta acerca de con qué parámetros o conceptos teóricos podría el daño psíquico ser cuantificable. Entonces, si desde la Corte se nos indica que no es necesario que el psicólogo fije incapacidad, si no hay baremos psicológicos y si reconocemos lo arbitrario de adjudicarle un número, un sufrimiento, ¿qué habría por contestar, no? Podemos expedirnos sobre un grado de acuerdo a nuestros criterios profesionales y cerrar el pedido allí y bueno, y sostenerlo en la catarata de pedidos, declaraciones que suele sucederse después de dar una respuesta de este tipo. Y bueno, y tomo un último ejemplo para ir cerrando el tema, que es el de presentar los protocolos de administración de las pruebas. El material de evaluación queda a resguardo del perito. Podemos aducir que el secreto profesional permite que los retengamos nosotros, pero bueno, si bien es un fundamento posible, corremos el riesgo en este punto de caer en un confronte con el juez sobre el levantamiento del mismo no. Pero tenemos un punto científico que lo justifica y que es el que debemos resaltar. Cualquier protocolo de evaluación adquiere su significado y permite su interpretación en un marco transferencial, que se da en un encuadre determinado y fuera de él queda sujeto, en términos freudianos, a interpretaciones salvajes. Así que los protocolos siempre quedan bajo nuestro resguardo. Acá en el ámbito penal, obviamente, el tema de compartir los protocolos se sostiene jurídicamente en el derecho a cotejar la prueba, ¿no? Es decir, a ser un contralor de la prueba. Cosa que, bueno, en el ámbito penal está salvaguardado por la figura del perito de parte. Es ahí la instancia donde cualquiera de las partes, imputado o víctima, tiene la posibilidad de ofrecer un colega para que participe del proceso y sea ese colega el que tenga acceso al material de evaluación, cosa que también igual sigue bajo resguardo de la asesoría pericial. Tampoco tiene que circular el material entre colegas cuando el colega está por fuera del perito oficial. Y por el otro, sí, ahí estamos con la cuestión del foro civil, que es a donde más se suelen pedir, que en el foro civil no existe la figura de perito de parte, ni tampoco el consultor técnico, acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es a donde más los abogados pugnan por que realizamos las pruebas. Sabemos que este es un tema bastante de controversia, más que nada con los peritos de acción. Que suelen acceder con mayor facilidad a subir a través de ahora el sistema de notificaciones las copias de los protocolos y demás. Espontáneamente, incluso. En algunos casos hasta espontáneamente. Y bueno, nosotros puntualmente acá en provincia tenemos una historia bastante larga de defensa de muchas de estas cuestiones. Y esta de reserva y cautela en los protocolos es una de las principales.
que además tiene que ver con la defensa de nuestra profesión, ¿no? Es decir, no minimizar, es decir, un protocolo de la técnica que sea, no es lo mismo que una radiografía. O sea, tiene otra connotación, se incluye en otro contexto, es desvirtuar y quitarle el peso específico que tiene el contexto de interpretación y validez de cada una de las técnicas que administramos, ¿no? Así que bueno, creo que en las décadas que tenemos acá, una sola vez, hace muchísimos años atrás, a un perito la obligaron, después de varias negativas, a presentar las copias no solo de las protocolos, sino de la toma de nota de las entrevistas también. A lo que contestó en esa época, bueno, con fotocopias bien borrosas. Sí, se lo dio, no, en sobre cerrado. Sobre cerrado y responsabilizando el uso, al juez del uso que se haga de ese material. La cuestión de mediatización de los expedientes, más que nada en causas penales, que hay causas penales que son mediáticas, que circule, imagínense que se viraliza rápidamente un dibujo, se viraliza, y las cosas que pueden llegar a producirse en razón de este tipo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, sacando eso, nunca hubo... Se acepta la negativa. Yo insisto, digamos, bueno, la idea un poco era esto, ¿no? De detenernos en los puntos de pericia, dar cuenta de que si uno lo funda científicamente, si tiene una razón por la cual no puede responderlo, que no es una cuestión caprichosa, debe explicarlo y que se entiende. Los abogados de las partes siempre nos ponen en un lugar de presiones, porque bueno, buscan un resultado, un beneficio y bueno, ahí es donde por ahí hay que lidiar más, si se quiere, pero la autoridad judicial comprende cuando uno explica por qué no. Y bueno, y por eso también los incluimos como una herramienta de trabajo, digamos. La lectura del expediente y los puntos de pericias es la primera introducción, el primer contacto a todo este proceso que vamos a llevar adelante. Así que bueno, la idea hoy era llegar hasta acá y abrir a preguntas. Bueno, acá tengo igual algunas. Voy a empezar, esperen que vamos a detener la presentación, así empezamos a darle las caras a los que quieren preguntar. Igualmente acá, los que no se animan a abrir el micrófono pueden escribirlas. Voy a igual a empezar con esta, ahí se sumó Elina, nuestra compañera, se ve que volvió la luz. Elina Iriart, que va a ser la que va a hablar en el próximo encuentro. Voy a retomar esta pregunta que surgió en el chat sobre qué tiempo esperamos para no sobreevaluar, o la reevaluación, ya sea el imputado de la víctima. Eso es una cuestión, esto bastante debatible, ¿no? Es decir, a ver, la estructura, el punto de base es que la estructura de personalidad del sujeto no cambia. La estructura, digamos, la base, la organización psíquica. Tampoco podemos negar que existen dinamismos en la subjetividad, porque si no, iríamos en contra de nuestro mismo título de psicólogos que boga porque haya cambios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando reingresa? En principio, lo que siempre hacemos es esto de detectar si esta causa tuvo un ingreso anterior. Si esta persona pasó por la asesoría, siempre vuelve al mismo perito, mientras que el perito no se haya jubilado, obviamente, ¿no? O no haya pasado muchos años. Pero siempre vuelve al mismo perito. Este perito ya conoce a la persona, ya hizo un proceso exhaustivo de evaluación, ya entabló hasta un rapport, puede ser positivo o negativo, de acuerdo al resultado de la pericia. En algunos casos nos pueden ver con cara negativa, después de varios años vernos de vuelta. Pero para hacer como un punto de corte, en principio evaluamos dos cuestiones. En tiempo, un año, si pasó un año desde la evaluación, nosotros lo volvemos a ver
una vez para hacer una entrevista de actualización. Lo que hacemos es evaluar justamente las dinámicas, el estado afectivo, el estado actual, es decir, si hubo alguna modificación en el posicionamiento subjetivo, en la movilización afectiva y demás, ¿no? A ver, hay extremos que son, el otro día, por ejemplo, evalué a uno que vi hace más de 10 años atrás por la investigación penal, la IPP, y ahora lo estaba viendo por una libertad asistida, en ejecución. Imagínense que habían transcurrido casi 12 años desde que yo lo vi. Realmente, más allá de que la estructura seguía siendo la misma, la persona esa había transitado por el servicio penitenciario, por una ley, por una normativa, que justamente es lo que le interesa al juzgado de ejecución evaluar, que es qué pasó con esta subjetividad después de que se le impuso un límite. Y ahí está también lo que uno tiene que evaluar cuando reingresan, el punto de pericia, y volvemos de vuelta a lo mismo. Cuando el punto de, digamos, porque a veces también lo que sucede es que ingresa un pedido dentro de la medida de prueba, ¿no? Y a los 2 meses reingresa el pedido por el juzgado de garantías para una morigeración. Es la misma persona. Es la misma persona, ¿no? Es decir, ahí obviamente en la medida que podamos condensar, condensamos, usamos la misma fecha, usamos el mismo informe pericial, acomodamos el punto de pericia de acuerdo a lo que necesita cada uno, pero hay veces que cuando sucede en opuesto se nos generan las famosas controversias jurídicas, esas cosas que no podemos resolver. O sea, lo vimos en la alternativa a la prisión preventiva, ¿sí? En la prisión en una morigeración. La morigeración es muy raro que propongan un perito de parte, porque ni siquiera se notifica a las partes las citaciones periciales de las medidas de morigeración, porque no es una medida de prueba en términos de proceso judicial. Ahora, después que lo terminamos de ver o que empezamos a verlo, llega el pedido de la Fiscalía pidiendo que en esta instancia se lo evalúe como medida de prueba, ¿no? Para perfil de personalidad, y ahí están las cuestiones jurídicas, que si bien la estructura es la misma, el abogado puede decir, bueno, yo no tuve derecho a contralor y no tuve derecho de poner el perito de parte, ¿no? Y estas son las cuestiones que a veces es difícil de conciliar entre, a ver, la persona es la misma, que tengo que volver a citar, tengo que hacer pasar al perito de parte, tengo que hacer de cuenta que no lo conozco y decirle de vuelta, bueno, mi nombre es Verónica Silva, empezamos de vuelta. Sí. Cosa que hay veces, no suele pasar, ¿eh? En general toman la misma pericia, a no ser que sean causas muy controvertidas, a donde exista perito de parte. Pero en el caso de las víctimas, porque acá preguntaban por imputados o víctimas, al imputado incluso se lo puede volver a someter porque está en otro lugar, digamos, más allá de que sí, también es una subjetividad, también se le conmueven cuestiones intrapsíquicas, pero está en un lugar de atravesamiento de la ley que uno puede decir, bueno, no es que vuelvo a entrevistar lo mismo, pero bueno, ahondo en otras cuestiones, sumo al perito de parte, le tomo alguna otra prueba, pero en la víctima es mucho más delicado el tema. Es decir, en el caso de la víctima, ¿cuántas veces se va a evaluar una víctima? Sí, mira, me permito interrumpirte porque justamente acá Noemí plantea en relación a las víctimas de que cuando hay un pedido al perito, que suele suceder en la matanza, pasa que hacen una evaluación por un profesional psicólogo de la fiscalía, y si cuando llega, digamos, a la pericial, evaluar a la víctima sería revictimizar. Sí. Bueno, ahí está, acá, a ver, eso es muy particular, depende de qué departamental. Hay departamentales que la Fiscalía toma el informe de la psicóloga de la Procuración como un informe victimológico y como medida de prueba, y lo incorpora. Ahora, ¿qué pasa? Y acá nos ha pasado, y también hemos tenido bastantes discusiones éticas en relación al tema, que ingresa a la causa con un informe victimológico hecho por el perito de la Defensoría Oficial, ¿no? De la Procuración. Pero como no tiene el estatuto de medida de prueba, porque no fue notificado a las partes, porque bueno, por todas estas vueltas,
y además piden nuevos puntos de pericia, pasa la pericial con un nuevo perito, es decir, y lamentablemente en esos casos hay que hacerlo porque jurídicamente, con el mayor tacto de Sí, la igual siempre contando siempre lo con el aclaramos. consentimiento, porque Exacto. la persona, digamos, va a dar cuenta de si está en Puede condiciones, negar. ya habiendo atravesado una, se le puede plantear la posibilidad de, bueno, de que exprese Sí. su negativa. Esa sería una manera de Sí. ofrecerle un cuidado, pero muchas veces quieren hacerlo, a veces manifiestan expresamente la necesidad por pasar por las instancias y ir tomando la palabra también como a veces como preparación para la instancia de juicio oral, que es la de mayor movilización emocional, ¿no? En relación a la credibilidad, me acordé, y esto de la evaluación de la víctima, de una disputa que tuve justamente con un defensor en un juicio oral recientemente, que tenía que ver con esto. Es decir, a ver, la víctima declara inicialmente cuando hace la denuncia, que encima ya sabemos que cuando declara inicialmente cuando hace la denuncia pasó, no es que donde empezó a hablar tomaron nota, no, lo recibió una persona, empezó a hablar, después lo repite, hasta que finalmente se arma todo el escrito, no sabemos con cuántas personas habló anteriormente. Hizo probablemente hay instancias donde tiene que volver a la fiscalía para ratificar la denuncia que hizo en la policía. Entonces va a la fiscalía y si quiere agregar algo más, y hay otra nueva instancia con otra nueva persona y demás, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones, bueno, me pasó digamos, la declaración de la víctima eran hojas y hojas y hojas de detalles en una víctima de violencia de género, de descripciones minuciosas de situaciones terribles, de un grado de violencia terrible, dentro del cual después el abogado finalmente quería que yo le dijera textualmente y le describiera todas esas situaciones en medio del juicio oral. A lo que lo primero que le aclaro es esto, a ver, en la entrevista que nosotros hacemos, la psicológica, digamos, muchas veces ni siquiera necesitamos ahondar puntualmente en eso, porque tenemos otros recursos, tenemos otras de escucha que nos permite hablar de credibilidad del testimonio, pero si usted está hablando de credibilidad del testimonio, pero no habló, me decía el defensor, pero le hizo declaración, me contó, digamos, habló estas otras cosas, y yo en el entrecruzamiento entre la lectura del expediente, que es parte metodológica del método científico, más lo que yo escucho, puedo entender que lo que la persona está diciendo es creíble. No es una construcción intencionalmente dirigida para perjudicarlo al sujeto, ¿no? Que era este caso. Bueno, se me vino a la mente eso en relación a, Sí. a la evaluación. Acá Noemí vuelve a preguntar, retomo la pregunta sobre la matanza y la evaluación de víctimas, ¿qué se debe considerar? Yo entiendo que uno, como dije, cita a la persona, se le explica el objeto del pedido, del nuevo pedido, se habla con esa persona si tiene voluntad de encarar una nueva pericia, y ahí uno ya puede decidir si va a ejercer un proceso no de violencia secundaria, si corre riesgo, digamos, uno va a decidir siempre no hacerlo. Pero si la persona expresa que no lo quiere llevar a cabo, que ya ha transitado muchas instancias, se hace un acta de negativa, donde dice la persona hace uso de su derecho a negarse, a realizar la pericia, se firma y se eleva al juzgado. Y después que sea el juez, el fiscal, quien con el material que cuenta en la causa, siga adelante la investigación. Y en otras situaciones, en relación a esto, ¿qué opciones de pensar? Nosotros cuando tenemos esas opciones las damos en primera instancia, es decir, cuando leemos el expediente y vemos, esto nos pasa mucho con el interior, por ahí vi que hay alguna psicóloga de juzgado de paz, de un juzgado de paz. En las departamentales, en las ciudades chiquitas existen los servicios locales, ¿no? En los servicios locales hay muchos psicólogos trabajando y hay muchos informes que se realizan, no solo con la víctima, sino con los nenes, con el grupo familiar y demás. El problema es este, jurídicamente, en el entrecruzamiento entre discurso psicológico y discurso jurídico, es que no son peritos, que no es una medida de prueba, que no se puede incorporar. Nosotros igualmente contemplamos todo esto. Cuando nosotros vemos que hay
intervención de un psicólogo que viene interviniendo de manera ética, con cierta rigurosidad, que uno lo lee en los informes. Hay informes que son muy completos, hechos por colegas del servicio local o colegas de la procuración, además que uno infiere que trabajaron muy bien. Y bueno, uno lo primero que hace es alertarle al fiscal y decirle, mire, acá a focas tanto, hay un informe del cual se infiere que la víctima ya fue sometida a una serie de entrevistas con tal fecha, por lo cual resultaría, y que además el informe resulta muy completo, que se desprenden los puntos de pericia de ese informe que se realizó, por lo cual volverla a someter a una nueva evaluación resultaría una victimización secundaria. Le mandamos toda la definición de victimización secundaria y le advertimos. Después, lamentablemente, se dicen, cítenla de vuelta y bueno, ahí apelamos a los cuidados, como decía Vir recién, desde nuestra profesión, desde el negarse a volver a hacerlo del inicio y la mayor cautela y el mejor, digamos, espacio de contención que uno pueda darle para evitar la revictimización que sabemos que existe, ¿no? Bueno, le agradecemos a Gabriela Berzi, que es perito de Dolores, por las palabras. La verdad que sí, que es lindo siempre poder contar con espacios así de encuentro también, ¿no? Bueno, Cecilia L. retoma el tema de la reinserción social y pregunta si es una labor del perito psicólogo o si no tiene que quedar a cargo del equipo del servicio interdisciplinario del servicio penitenciario. Por eso yo había planteado que nosotros tenemos también la posibilidad de pedir el acceso al legajo del servicio de la persona para poder dar una respuesta más abarcativa. Como dije, la idea no es hablar sobre reinserción, sino sobre redes posibles. Eso se indaga profundamente con la lectura del expediente, con el material del servicio y con una profunda entrevista. A la vez nosotros podemos acceder a las pericias que se hayan hecho acá en la asesoría pericial por nuestros trabajadores sociales o psiquiatras o cualquier otro profesional que haya intervenido, lo cual nos permite también, si bien no responder en términos de reinserción, como dije, sí en aportar una lectura sobre las mejores redes y condiciones para ese retorno a la vida en libertad. El tema del egreso paulatino es relativo. Hay casos en los que se cumple la condena el día 25 de noviembre y el día 25 de noviembre tiene que egresar. Entonces, a veces también está la cuestión de que no puede anticiparse. Pero bueno, ahí va también en el diálogo con las autoridades judiciales. Y ahí se complica más en las medidas de seguridad, en los diagnósticos de psicosis, ¿no? Donde se tiende, bueno, la otra también, una vuelta me pidieron evaluar, era una persona, una psicosis, era un homicidio, pero desde el momento que se entró en la unidad penitenciaria, en la 34, se estabilizó, estuvo estabilizado durante muchísimo tiempo. Y claro, ¿qué le pasa al juez de ejecución? Él dice, bueno, ¿qué hago con esta persona? ¿No? Es decir, ¿cuál es el riesgo de descompensación que puede llegar a tener, ¿no? Son esas respuestas que no tenemos y no podemos dar nunca. Es decir, ¿qué nos garantiza más que un psicótico se descompensa más fácilmente que un neurótico que pasa al acto? En realidad los entrecruzamientos para un pasaje al acto psicótico a veces son más complejos que un pasaje al acto en una personalidad antisocial o demás, ¿no? Pero bueno, son todas esas grandes, más que decir lo que vemos, y esto que decía David de evaluar sí la vulnerabilidad o el riesgo de la estructura psíquica y de las redes de contención, y alertar un poco sobre, bueno, a ver, necesita una red de contención. Sí, necesita determinados apoyos, describir los apoyos que uno considera que necesite, o de acompañantes terapéuticos, si necesita tratamiento, si necesita un puente para reinsertarse en lo laboral, en lo educacional, sí, se pueden armar respuestas posibles. Bueno, escritos no hay más. ¿Alguien quiere hablar, decir algo, aportar algo, preguntar algo?
¿Tienen los micrófonos habilitados? Si alguien quiere abrirlo y consultar, pueden. ¿Sí? Bueno, ¿Ninguna pregunta? Bueno, Pregunto algo yo. dale. En los casos de víctimas de violencia de género, un poco traían eso a mención ustedes. ¿Qué pasa con, porque tengo entendido que, digamos, una de las pruebas más contundentes que hay es el relato de la persona? Lo que la persona puede decir de ese hecho, digo, a nivel probatorio siempre se complica bastante, excepto las denuncias cruzadas. ¿Qué pasa ahí, digo, con las declaraciones o cuando han tenido que ir a declarar en algunos de estos procesos como peritos de la víctima? ¿Con qué panorama se encuentran, digo, en términos de las preguntas que les hacen y hasta dónde, digo, el tema del resguardo del secreto profesional? Un poco lo pienso también a nivel de los protocolos y de las técnicas que no se comparten, digo, hasta dónde el relato Bueno, eso puede ser puesto a jugar ahí, ¿no? sí, eso lo va a ahondar bastante Elina la próxima, cuando se aboque mucho a hablar de entrevistas y dictamen, pero más que nada de entrevistas. Como decía Vir hoy temprano, no siempre tomamos pruebas. Digamos, los marcos teóricos de escucha y de referencia van variando en función de las temáticas y en función de la complejidad del caso a caso. En algunos casos es hasta desaconsejable tomar técnicas, y lo digo yo que soy fanática número uno de las técnicas, quienes conocen mi trayectoria de evaluación psicológica. Sin embargo, yo reconozco que en casos, por ejemplo, las víctimas de abuso, a veces tomamos alguna técnica como para usarlo más que nada en los casos a donde son muy cerradas, ¿no? Y entonces buscarles como otros canales de expresión. Y en otros casos no es necesario y es hasta revictimizante, es decir, es esto de la sobreevaluación. Y en realidad el relato, para nosotros, no sé si vos sos psicóloga, abogada, Cecilia. Psicólogo. Ah, psicóloga, hasta. Bueno, la importancia que le damos nosotros al relato que tiene que ver con el lenguaje, es decir, con lo que el sujeto va contando acerca de su proceso de historización, más todos los marcos teóricos de referencia que uno maneje, ¿no? Acerca de los contextos de violencia. El caso puntualmente de violencia de género, prácticamente siempre se pide la evaluación de las dos partes. Cuando se pide una sola parte, se pide en el marco de un incidente de morigeración por el imputado. Pero cuando se pide como medida de prueba, vienen los dos en combo siempre. Al igual que abuso y abusador, se vienen siempre de las dos partes. El discurso nos da muchísimo material, porque digamos, si lo leemos desde los conceptos de género, escuchar el círculo de la violencia, el síndrome de indefensión aprendida, se escucha, y es fundamental, digamos, como dije hoy, la resonancia emocional, y con eso se puede sostener en un juicio oral, digamos, el daño que pueda tener la subjetividad evaluada, bueno, también toda la historia previa, no sé si se trata de una subjetividad ya de por sí vulnerable por razones de su historia previa al vínculo, digamos. Eso se puede sostener en un juicio absolutamente. De hecho, lo que tuve que defender fue en este juicio donde este que les conté de la víctima, que me preguntaban cómo puede hablar de verosimilitud del relato si hubo cosas que no le preguntaba. Había visto a la víctima del imputado y arranqué aclarando que había usado dos metodologías distintas, con marcos teóricos distintos y con abordajes distintos, porque la víctima la había visto una sola vez y no le había tomado pruebas, y al imputado la había visto 3 veces y le había tomado hasta roya. Entonces, ya sabiendo, como vienen los abogados cuestionando este tipo de situaciones, aclaré desde el inicio que eran dos abordajes distintos, pero que a su vez son complementarios en la lectura integral del caso,
que además la víctima estaba en un estado de extrema vulnerabilidad, que la historia y la connotación de los distintos hechos que iba mencionando eran realmente atroces, las situaciones que contaba, y que era totalmente iatrogénico para su equilibrio psíquico someterla a distintas evaluaciones, repetir entrevistas o tomar de técnicas únicamente para protegerme de que no me cuestionen la validez de mi pericia, ¿no? Y no, en absoluto recibí ningún tipo de objeción, ni siquiera el abogado. Acá preguntan sobre la verosimilitud y su diferencia con la credibilidad. Sí, simulación y disimulación. Sí. Bueno, en realidad, como mencionaba Viroy, Emiliana pregunta. Sí. Verosimilitud es un concepto que viene de verdad, y la verdad es algo que ni siquiera la justicia la alcanza, en realidad, porque los únicos que saben qué es lo que sucede y qué sucedió son los protagonistas. Eso es la verdad. La verosimilitud es lo que intenta alcanzar el juez cuando reconstruye los hechos a partir de distintas pruebas. Y que tiene que ver con la verdad jurídica, ¿no? Y la credibilidad es un concepto que sí ya está sostenido en marcos teóricos, ¿sí?, de la psicología del testimonio, ¿sí?, que tiene que ver con esta articulación o esta solidez que tiene el relato de determinadas vivencias. Bueno, es bastante complejo todos los pilares, que tiene una serie de ítems que permiten a uno ir haciendo como ese paneo y diferenciación entre vivencias como co-construidas, fantaseadas o con alejamiento de la interpretación de la realidad, a vivencias que han sido inscritas en el marco de lo sensorial y vivido, vivenciado, no vivido, vivenciado. Entonces, la inscripción psíquica no es la misma de un relato construido fantasmáticamente que vivido. Y bueno, y de ahí obviamente que disimulación y simulación van de la mano también del marco teórico que manejan. Por ahí levantaban una mano. Sí, Laura, estamos viendo. No escuchamos. No te escuchamos, Laura, tenés el micrófono apagado. Bueno, ahora Sí. Hola. primero quiero agradecer el espacio porque es súper necesario. Estuve justo haciendo algo parecido con algo que había sacado del colegio, pero bueno, me entraron más dudas que certezas, digamos, con lo que estuve haciendo hace 2 días. Primera pregunta que quería conversar, bueno, en esta clase que te digo que tomé, decía que el psicólogo perito no tenía secreto profesional. Y bueno, nada, me pareció así como, ¿no? Como qué fuerte, porque por ejemplo, una de las cosas que yo pongo cuando me piden los protocolos, habla sobre esto, ¿no? Sobre el secreto profesional, en función de... Bueno, La ley de ejercicio profesional es la que nos provee justamente del secreto profesional. por eso decía, pero el Sí. perito no. Entonces, Claro, bueno, No, ahí lo que pasa, no, a mí me lo han dicho jueces de tribunales en medio juicio oral. Creo que acá, y en ese momento yo hasta recuerdo que hasta el juez me empezó a dar determinados argumentos que me hizo poner en relación a los protocolos. En tela de juicio algunas cuestiones de arraigarnos a esto del secreto profesional, cuándo sí y cuándo no, como decía Viroy, ¿no? El secreto profesional, obviamente que cuando somos peritos forenses tiene sus límites, y la persona evaluada lo sabe. Es decir, no forma todo parte del secreto profesional. claro, desde el sentido común se supone que aquello que tiene que ver con la causa Exacto, claro, no forma parte del secreto profesional, pero todo el resto sí. Pero en realidad, cuando es cuando es en el marco civil es más simple, ¿no? Porque en lo civil toda la vida del sujeto prácticamente forma parte del secreto y tratamos de mencionar 2 o 3 cosas básicas y directamente abocarnos al hecho a la evaluación del daño. En lo penal, el secreto profesional va estrictamente aplicado en las entrevistas con imputados, cuando el imputado nos habla del hecho, ¿sí?
porque ahí mantenemos el secreto profesional a 100% al igual que con el abogado. Nosotros tenemos que ser, le tenemos que garantizar a la persona que todo lo que nos cuente acerca del hecho, a no ser que él haya declarado en el expediente y que quiera que hagamos referencia abiertamente a algo, forma parte del secreto profesional. Ese es el pie para que nosotros también le demos confianza a la persona para... El objetivo nuestro es entender qué es lo que le pasó, entender qué es lo que... Pensar juntos, claro, qué le pasó que está hoy ahí en esa situación. Entonces, yo sobre el hecho suelo poner de hecho si declaró que, bueno, que coincide el relato con lo que obra en la declaración a poco tanto. Sí declaró. Sin profundizar en cómo lo cuenta en otra instancia. No. Y ¿no? si no declaró, nosotros, a ver, pongámosle un presunto abuso, ¿no? Es decir, no podemos decir ni siquiera dice ser inocente de los hechos que se acusan. No podemos poner ni siquiera eso. Podemos decir qué tipo de vinculación mantenía con la víctima, y cómo se siente hoy en relación al proceso judicial que atraviesa. En el medio tenemos que resguardar todo eso bajo secreto profesional, porque además se lo dijimos a la persona y nos puede hacer un juicio de mala praxis si abrimos esto en algún momento. Eso con respecto al imputado. Ahora, con respecto a la víctima, la cuestión es distinta en algún sentido. A no ser que expresamente la víctima nos diga, mirad, esto, el otro día también entrevistando a una víctima, yo le dije, ¿hay algo de todo esto que vos me contaste que expresamente no quieras que yo lo haga mención? Porque era todo importante. Desde el principio hasta el final, para entender la situación tan compleja que atravesaba esta chica. Entonces, me dice, no, mira, la verdad que yo ya he develado todo esto y ya no tengo problema que digas nada de esto, ¿no? Y esto fue un poco lo que me habían confrontado en este juicio, que encima había sido frente a una mujer de 20 años con síndrome de Down, víctima de abuso sexual, de la cual yo había evaluado y había puesto que no estaba en condiciones de declarar en cámara GESE. Entonces no había declaración. Entonces, si no había declaración, la que tenía que ir a declarar era el aperito en palabras de la víctima que no podía declarar. Entonces, ahí, esta compulsión que tenían de preguntar, bueno, repitan lo que le dijo en la entrevista, para que yo sea el portavoz de la denuncia, ¿no? Incluso yo le conté que no sea solo lo que decía, sino lo que dibujaba y cómo lo dibujaba. Me preguntaron ahí el abogado, metiendo, bueno, ¿y por qué no adjuntó los dibujos si eran tan contundentes? Si la víctima no había hablado, pero sí había dibujado. Entonces, ¿por qué no había subido el dibujo si era tan importante el dibujo? Y yo le digo al juez, en ese momento le digo, bueno, forma parte del secreto profesional. Ahí me dice, no, pero en esto no va el secreto profesional, me dice el juez, porque es una víctima, porque se están, digamos, si a usted le sirve, digamos, para hablar en lugar de la víctima, me puso medio en cuestionamiento esto, y en definitiva igual me corrí hacia el lado de la interpretación descontextualizada de las técnicas. Claro, por eso yo cuando lo tomé en relación a la presentación del protocolo dije que el énfasis tiene que ser ese, por ahí, no meternos por el lado del secreto profesional, sino el decir, esto descontextualizado no sirve, ¿no? Para no caer ahí en esta puja que bueno. En función de eso, justamente otra de las cuestiones que se habló en esa charla fue el tema de la concausa, esto que vos decís, bueno, de alguien que tiene vulnerabilidad o una subjetividad vulnerable, ¿no? Y bueno, es que se armó así como una discusión grosa porque se tomaba como, por ejemplo, un psicótico que no está, una estructura psicótica no desencadenada, tiene un hecho, un choque, y a partir de ahí desencadena. Lo que se charlaba o se discutía, por lo menos yo discutí con la psicóloga, yo también soy psicóloga, es que ella decía que eso era con causa. Y yo le decía que no, porque, o sea, que un hecho despierte un brote psicótico o
o algo neurótico, o lo que sea que le sucede al sujeto, tiene que ver con el hecho, no con la estructura que viene, porque si no, entonces la ley no es para todos iguales. Quisiera saber qué opinan acerca de esto, No, porque si sí, no... no, es con causa, pero en términos del con causa civil. El con causa civil es bien claro en el sentido de que para que el estado actual es resultante, no importa que el hecho sea disparador de una estructura previa o que sea el total responsable del estado actual del sujeto. Independientemente de una cosa o de la otra, ¿sí? Cabe establecer la relación con causal. Pero es decir, no se minimiza porque en realidad nunca es un solo hecho el disparador de un estado psíquico actual. Claro, no invalida el concepto, No invalida de el daño concepto de psíquico, daño. digamos. Sigue siendo un daño psíquico, Claro. bueno, sobre una personalidad de base vulnerable. Claro. Pero no lo invalida. Por ahí justamente lo que ella apuntaba era que quita cierta responsabilidad porque como que el sujeto ya venía dañado. Ya era vulnerable. Claro, pero no no. quita Pero bueno, responsabilidad. obviamente no era psicoanalista, que No. todo bien, pero bueno, había como cierta cuestión ahí donde no podíamos llegar a entendernos con respecto a eso. Y jurídicamente no quita responsabilidad. Tampoco, no. Porque jurídicamente está clara la definición. Es decir, no importa que haya sido el total del resultante del estado actual. Basta que haya intervenido para dar lugar a este estado. Y ya... Igual si es con causa o no, no es algo que nosotros vamos a decidir. Nosotros decimos lo que sucede o qué estructura tiene o a partir de qué situación enferma Claro. o no la persona, pero no decimos si es con causa o no. Depende de dónde estés hablando. Si estás hablando en el foro civil, tenés que diferenciar si es con causa o no. En el foro penal es medio intrascendente el concepto de con causa para las situaciones. Bien. A mí me había tocado una causa civil donde valió una persona con una estructura paranoica, claro, con un problema laboral en el cual su estado se agravó. Claro. Y lo marqué como con causa, digamos, pero no lo desmerezco. El daño psíquico estaba, la estructura de base ya estaba desencadenada, digamos, pero digamos, el hecho del problema que tuvo laboralmente lo agravó a su estado. En lo penal se me ocurre, porque nosotros vamos a lo civil, pero en lo penal quizás está bien lo que está preguntando, porque el concepto de daño ha sido extrapolado al foro penal para ponderar la pena. ¿no? Es decir, cuanto más grave es el daño producido, más agravantes tiene la pena. Entonces, muchas veces se nos pide que ponderemos el daño, el leve, grave, moderado o severísimo, porque cuanto más severo es el daño producido a la víctima, más alta es la pena. ¿no? Y en este sentido, sí, quizás los abogados pueden llegar a lidiar en decir, bueno, a ver, si está, digamos, tiene un cuadro depresivo mayor, sobre una base, una estructura ya psíquica vulnerable anterior, a donde viene repitiendo, por ejemplo, relaciones de sumisión anteriores, no puedo atribuirle el estado psíquico actual al imputado 100%. Podría ser un tejimaneje del abogado. De eso, sí, en el cual va a salir perjudicado, ¿no? Porque si ya perdimos una subjetividad vulnerable, ya, digamos, tenemos más gravedad del hecho final, porque una cuestión de abuso. Se está actuando sobre una subjetividad vulnerable, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Acá preguntan... ¿Está respondido para la... Sí, muchas gracias. Acerca de esto de si pueden, en qué casos podemos responder únicamente con una sola entrevista. Bueno, sí, va a haber mucho de esto que va a hablar Elina la próxima, de acuerdo a las particularidades de la entrevista y de la metodología de trabajo, de acuerdo al caso por caso. Pero a ver, no se olviden que la entrevista clínico-diagnóstica es la herramienta clínica por excelencia. Si nosotros tenemos un marco teórico, es decir, hay autores que utilizan la entrevista como herramienta metodológica diagnóstica, ¿sí? Entonces, con intervenciones específicas, con objetivos específicos,
y eso la avala y la sostiene como una herramienta a la par que cualquier otra técnica. Y vuelvo a decir, soy fanática de técnicas. Y sin embargo, muchas veces he hecho informes sin técnicas, ¿sí? Informes periciales, con marcos teóricos sólidos, con un contexto específico, con determinadas... Sí, yo me permito agregar algo. Hemos retomado ahora la posibilidad de elegir si administramos técnicas o no, pero bueno, la pandemia nos obligó a expedirnos sin administración de técnicas también. Las primeras entrevistas que realizamos a través de esta plataforma, digamos, fueron sin aplicación de técnicas, así que ahí no nos quedó ni siquiera la posibilidad de elegir, ahora la estamos retomando. Eso lo voy a retomar en la última encuentro yo, cuando hable de la evaluación telemática y de las situaciones de la evaluación telemática. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No vemos las caras de todos acá, así que directamente abran el micrófono, porque vemos, no nos aparece la habilitación de todos. ¿No? Igual los invitamos a hacerse preguntas. Tenemos 2 encuentros más todavía. Y bueno, seguramente en el próximo surgirán nuevos, de acá a la semana siguiente surgirán. Nos preguntan si tenemos material para compartir. Es difícil el tema del material, porque es un poco, les estamos contando la experiencia nuestra, que es más experiencia que son miles de marcos teóricos distintos, que es difícil de condensarlo en un único material, ¿no? Pero bueno, nada, los textos de Graciela Gardiner son referentes, hay otros autores nuevos que realmente son bastante controversiales en algunos puntos y en otros no. Yo puntualmente he leído en los últimos tiempos a Casanova, que es muy claro en un montón de conceptos, pero se aboca a lo civil, diciendo absolutamente en otros tantos, pero leer la disidencia también ayuda a pensar. Un texto nuevo también de un autor que habla de pericias psicológicas de lo penal de parte, es decir, hay muchos autores nuevos también que hablan de distintas temáticas, que siempre está bueno leer y tener un posicionamiento crítico al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si se nos ocurre algo como para armar en general. Bueno, acá Fat nos agradece. Bueno, gracias a ustedes por participar también del espacio. Y entonces nos vemos en una semanita. Anoten las preguntas si surgen en el curso de la semana, para que no se las olvidan. Y la semana que viene nos vemos con Elina, que va a ser la que expone la continuidad de esta temática. ¿Está? Bueno, si no hay más consultas, nos despedimos, nos vemos el viernes que viene. Mismo horario, mismo link de acceso. Así que bueno, espero que todas y todos puedan volver a participar. Y bueno, nos vemos también el siguiente, ¿no? Gracias. 3 encuentros. Bueno, Verónica, Gracias a todos, Virginia, gracias, Julia. María Elena, muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Chao.